Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva catequesis. El día de hoy, el Señor en el Evangelio de Lucas nos dice lo que cuesta seguir a Jesús. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir, por poder recibir una nueva enseñanza. Te pedimos, Señor, por todas las necesidades de cada quienes escucharán este mensaje. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre de bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio de Lucas capítulo 14, 25 al 33. Caminaba con Jesús un gran gentío, se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla. Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien. ¿Podría con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes: el que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Salmo 46, 2 nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Dice el Señor: esto vale para ustedes: el que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Así que hoy el Señor nos pide a nosotros renunciar a lo que tengamos, a lo que creamos que nosotros somos, sino que seamos entregados más a la oración, a la humildad y al servicio al prójimo. Entonces estaremos renunciando a todo eso que nos aleja del camino del Señor. Hoy es un gran mensaje para nosotros. Seguir al Señor nos cuesta. Nos cuesta porque tenemos que estar con nuestra familia, la que el Señor nos ha regalado. Pero sobre todo eso, el Señor necesita que nosotros le ayudemos a la evangelización de todos. Pero también el Señor ve lo difícil que es para el hombre mantenerse al servicio del Señor. Porque esa seguridad económica que necesita tener, lo hace abandonar su fe, abandonar la Santa Comunión o ir a misa los domingos. Por eso el Señor en el Evangelio nos habla bien claro a nosotros, ¿verdad? Pero el Señor nos sigue diciendo hoy a nosotros, como cristianos verdaderamente obedientes a Él, que estemos dispuestos a seguirlo. Dice el
Eclesiástico o Siracides, capítulo 2, versículo 1, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. El servicio al Señor es una prueba a diario. Pero que nosotros a través de la oración y de la Santa Comunión y de la confesión vamos superando cada obstáculo que el diablo nos va poniendo en el camino. Conserva recto tu corazón y sé decidido y no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. A eso hoy el Señor nos invita a nosotros. Apégate al Señor y no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a un buen puerto al final de tus días. Por eso el Señor nos dice a nosotros, esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Entonces comienza el Evangelio diciendo, caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo, fíjense que somos muchos los que nos llamamos católicos y que decimos que amamos al Señor. Pero cuando hoy el Señor nos pide ser sus discípulos, abandonarnos en Él y prestarnos a dar el servicio que el Señor nos lo pide, es difícil para nosotros. Es difícil perder esa seguridad familiar, esa seguridad económica también. Y por eso el Señor les dijo, se volvió hacia ellos y les dijo, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Hoy nosotros tenemos que posponer todo eso que nos hace dificultoso seguir al Señor. Porque seguir al Señor es recordar el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero a veces nosotros lo hemos dejado de hacer. Sí participamos en misa, en un grupo, pero ¿y tu servicio? Tu apostolado que debes de hacer con tu prójimo. Por eso el Señor dice, el que no pospone. Si nosotros siempre encontramos un pretexto, hoy no puedo porque tengo que estar con mi familia, porque celebramos un cumpleaños, porque tenemos una actividad o simplemente no puedo, el Señor nos va a pedir cuentas. Y entonces empezamos, como el Señor dice, que nosotros tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. No estoy diciendo que tenemos que abandonar a nuestros padres, a nuestra esposa e hijos, no. Pero que si en la necesidad, como discípulos del Señor, tenemos que hacer nuestro apostolado, debemos de hacerlo. Porque esas son las obras de caridad que el Señor nos pide hoy. Por eso dice el Señor en Mateo 10:37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quizás hoy nuestros padres estén ancianos o estén en cama por la salud. Pero si además de cuidarlos, nos ofrecemos a hacerle un servicio a otro hermano que también pasa esa necesidad, hermano, nosotros le estamos dando la honra y la gloria al Señor. Porque el Señor ve la necesidad, pero a pesar de esa necesidad, vamos y servimos. El que ama a su hijo
o a su hija más que a mí no es digno de mí. El Señor sigue diciendo que por algún hijo nosotros no queramos servir. Entonces nosotros también no estamos ayudando en el crecimiento de la fe del hijo. De que debe de saber, debe de ser servicial con el prójimo. Y por eso dice el Señor, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Hoy quizás tengamos una cruz grande. A lo mejor el vicio, una cruz del vicio. A lo mejor la cruz del adulterio. A lo mejor tengamos la cruz de trabajar, de hacer dinero y de no asistir a misa. O tengamos esa cruz de unos hijos rebeldes que no nos escuchan. Y renegamos de eso. Que ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no le tocó a otro? Pero el Señor nos está llamando a nosotros a la santificación. Y que si nosotros cargamos con esa cruz y se la ofrecemos en la oración, en la visita al Santísimo, en la Eucaristía, en la lectura bíblica, en la confesión, el Señor hará que nuestro prójimo, que nuestra familia se convierta. Por eso dice el Señor, el que antepone a todo su propia vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Hoy es un sacrificio que el que nosotros hacemos, en venir a misa, en participar en un grupo, en ayudar al prójimo sin que nadie lo sepa. El Señor ve nuestra obra. Y Él dice que para el mundo nosotros somos unos tontos, la estamos sacrificando. Pero para nuestro Dios estamos alcanzando la vida eterna. A eso nos llama hoy el Señor. Porque es el Señor quien nos llama a servirle a Él. Si no, vea cómo dice Marcos 10:29. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Hoy quizás tengamos un sacrificio grande en dejar a nuestra familia por participar en el coro, por ir a alguna reunión de grupo, por ir a misa. Pero el Señor nos promete que habrá una recompensa grande para nosotros. Y por eso el Señor nos dice a nosotros claramente, pues aún con persecuciones, a pesar de que nos señalen, que nos critiquen, que nos juzguen nuestra propia familia o nuestros propios hermanos dentro de la parroquia, vea el premio que nos dará el Señor. Recibirá 100 veces más en la vida presente, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Yo le aseguro, hermano, hoy que usted sirve dentro de la iglesia o en cualquier grupo de la parroquia, su familia, a pesar que lo juzgue, lo critique, el Señor los ha cuidado, los ha mantenido para poder seguir adelante. Pero al que se haya sacrificado, el que haya dado su vida, dice el Señor, y en el mundo venidero
la vida eterna. Por eso el Señor nos sigue diciendo, esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. ¿Por qué? Porque en el 28 nos dice, entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Hoy nosotros hemos dejado a nuestra familia, a nuestros padres, por servirle al Señor. Y el Señor hoy nos dice a nosotros que el que haya dejado a su padre, a su madre, a su esposa, hijos, hermanos y hermanas, hasta sus campos, sus negocios, tendrá recompensa. 100 veces más en la presente vida, en esta vida que hoy nosotros tenemos. Por eso el Señor nos llama a esto a nosotros, a que tenemos que estar entregados al Señor. En la gran misericordia del Señor, hoy el Señor nos dice a nosotros, en la primera lectura de Sabiduría, capítulo 9, versículo del 9 al 17. Junto a ti está esa sabiduría que conoce todas tus obras que estaba contigo cuando hacías en el mundo. Junto a ti está esa sabiduría que conoce todas tus obras. Nosotros conocemos de la sabiduría del Señor. Pero si nosotros queremos conocer aún más, tenemos que leer las Escrituras. Por eso San Jerónimo decía, desconocer a Jesucristo es desconocer las Escrituras. ¿Y cuántos de nosotros no las desconocemos? Por esa pereza espiritual de no querer instruirnos en la palabra del Señor. Porque el Señor nos da esa sabiduría a través de las Escrituras. Porque nos deja saber a nosotros qué es lo que le agrada al Señor. ¿Cómo nosotros debemos de vivir? Como el Señor nos lo pide. No nos lo pide hoy el Señor que dejemos de vivir en unión libre y que nos casemos. ¿No es un sacramento del Señor dentro de la Iglesia Católica el matrimonio? Que sea bendecido por nuestro sacerdote. A eso el Señor nos invita. Y está de acuerdo con tus mandamientos. Si nosotros podemos vivir de acuerdo a los mandamientos que el Señor nos ha dado, hermanos, llevaremos una vida de gracia hasta el final de nuestros días. Y entonces veremos que lo más importante es agradarle al Señor, servirle al Señor. Haz que descienda desde el cielo donde todo es santo. Envíala desde tu trono glorioso para que esté a mi lado en mis trabajos y sepa lo que te gusta. Esa es la sabiduría que viene del Señor. A ser justos y hacer lo que a nosotros nos gusta. Para que no pongamos pretextos para el trabajo.
Y si nosotros nos dejamos ir corrigiendo por el Señor, el Señor nos va a ir ayudando. Y entonces, el Señor siempre nos guiará. Porque ella todo lo conoce y lo comprende. Ella me guiará con prudencia en todo lo que haga y su majestad me protegerá. A eso es lo que hoy nos pide el Señor. Que nosotros sigamos al Señor con alegría, con amor, con entrega, así como el Señor nos lo pide. Por eso hoy el Señor nos dice a nosotros que debemos de ir hacia adelante. Que tenemos que ser verdaderamente discípulos de Él para seguir al Señor. Porque es el Señor el que nos lo está pidiendo hoy en el Evangelio, en el versículo 27. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser mi discípulo. Hoy tendremos diferentes cruces, pero el Señor nos llama a nosotros a servirle con amor, con alegría, porque Él nos dará la sabiduría. Y entre esa sabiduría es evangelizar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, en donde nosotros nos rodeemos, donde nosotros estemos. No importa la situación que nosotros estemos viviendo. Y dice el Señor que el que no carga con su cruz no puede ser mi discípulo. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dice, esto vale para ustedes, el que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Tenemos que renunciar a lo que nos aleja del Señor. Y debemos de estar dispuestos a servirle. Siempre. Porque en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículo 4, dice, ¿recuerdan la pesca milagrosa? Cuando el Señor cierto día la gente se agolpaba alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Vea que muchas personas querían escuchar al Señor por sus enseñanzas. Y hoy nos enseña a nosotros que Él sube a la barca de Simón, que más tarde se llamaría Pedro, dándonos a saber que la única iglesia es
¿dónde está Pedro? Que es la Santa Madre Iglesia Católica. Y le dijo que tenía que remar. Pero a pesar de que ellos ya habían pescado y no habían pescado, y habían pasado pescando toda la noche, el Señor le dice a Pedro, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echa las redes para pescar. La obediencia. Una. Y no contradecirle al Señor, decir, Señor, nosotros ya pescamos, ya hicimos el esfuerzo, pero no hay nada. Mañana vendremos. No. Simón, que más tarde Jesús le pondría a Pedro, dijo, sí, Señor, si tú lo dices, llevaré la barca más adentro. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que ir, más adentro, profundizar más en el Señor. Leer las Escrituras y conocer la doctrina que hoy muchos han abandonado. Y se han olvidado de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de que Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. ¿Por qué dice esto San Pedro? Porque en Lucas 14:15 dice, al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Esa promesa de que nosotros podemos ir mar adentro y seguir al Señor. Pero hoy hay muchas excusas para seguir al Señor. A esos invitados que hoy se excusan para no ir a misa, para no participar en un grupo, ayudar en su parroquia, hacer servicio al prójimo. Hoy el Señor nos dice a nosotros. Jesús respondió, un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida, envió a su sirviente a decir a los invitados, vengan, que ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. A veces el trabajo, los negocios, por atenderlos, dejamos de ir a misa. Dejamos de prestar nuestro servicio al prójimo. Porque si cierro mi negocio, si no llego a trabajar, es un día que no gano dinero. Ciertamente que sí. Pero, ¿acaso son los bienes que nos darán la vida eterna? ¿No es el Señor el que nos promete la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Y por esos quehaceres de la vida, dejamos de escuchar y de servir al Señor. Ahora veamos el segundo. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Siempre los quehaceres, el interés a los bienes materiales, a tener esa seguridad económica, a no perderla.
Porque creemos que lo más importante es lo económico y que nos hace ser los más esenciales y los más principales en esta sociedad que hoy está corrompible. Y porque le ha costado seguir al Señor, ha decidido escoger el mal camino. Y veamos al tercero. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Siempre esa seguridad familiar que por cualquier motivo dejamos de ir a misa porque estamos cansados, porque no podemos, porque me necesita papá, me necesita mamá, me necesita la esposa, los hijos, una enfermedad y no puedo ir a misa. Siempre debemos de buscar quien pueda ayudarnos en ese momento y tratar de ir a misa. Al regresar el sirviente se lo contó a su patrón, se enojó, pero dijo al sirviente, sal enseguida a las plazas y a calles, a la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos, a los cojos, todos estos inválidos, estos ciegos, estos cojos, también son las cosas que nos separan del Señor. También es el pecado que nos aparta del Señor. Volvió el sirviente y dijo, Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. Para todos hay lugar en el reino de los cielos. No importa lo que tú hayas sido, no importa que te hayas ido a una secta, pero si quieres venir a la única y verdadera iglesia de Jesucristo, católica, hay lugar para ti. El patrón entonces dijo al sirviente, vente por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. Y por eso hoy usted escucha el Evangelio, esta pequeña catequesis acerca de la lectura del Evangelio del domingo. Porque el trabajo es evangelizar. El trabajo es que todos podamos escuchar el Evangelio. Y cuando tú lo compartes, estás ayudando a otros que también lo escuchen. Y quizás el Señor les mueva y ellos puedan venir a misa también. Pero vea, para los que no queremos hacer caso, queremos llevar una vida de tranquilidad, vea lo que nos espera. En cuanto a esos señores que habían invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Hoy el Señor nos invita a nosotros a ser partícipes dentro de la Eucaristía. Pero si nosotros no lo hacemos, si nosotros no queremos ir a misa, dice el Señor, en cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Hoy el Señor nos dice así. Por eso ir a la Santa Comunión los domingos, a participar en la Santa Eucaristía, vea lo que nos dice Baruch 4:4. Felices somos, Israel, pues sabemos nosotros lo que le gusta al Señor. Felices. ¿Por qué decía esto
Baruch, porque en Deuteronomio 6:4 dice: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A eso nos invita hoy, a que nosotros estemos dispuestos a servirle a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor, nos dice hoy bien claro en Lucas 9:23. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. ¿Cuál es la cruz que hoy llevamos en nuestra vida? Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo, se perderá, y el que pierda su vida por causa mía, se salvará. Y por eso termino hoy con la segunda lectura de Filemón, que nos dice a nosotros: vamos a leer Colosenses 4:9. Envío con él a Onésimo, nuestro hermano fiel y muy querido, que es uno de ustedes. Ellos les dirán todo lo que aquí pasa. Y en la carta de Filemón dice: prefiero pedírtelo por amor. El rogante es Pablo, ya anciano y ahora preso por Cristo Jesús. Y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Este Onésimo por un tiempo no fue útil, pero ahora te va a ser muy útil, como lo ha sido para mí. Te lo devuelvo, recibe en su persona mi propio corazón. Hubiera deseado retenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu acuerdo, ni imponerte una obra buena, sino dejar que lo hagas libremente. Onésimo fue un servidor de San Pablo, que lo escuchó y que siguió la vida cristiana que llevaba San Pablo. Y por esa obediencia, San Pablo lo consideró como un hijo en la fe. A lo mejor Onésimo te fue quitado. A lo mejor Onésimo te fue quitado por un momento para que lo ganes para la eternidad. Cuando nosotros traemos a un hermano, lo acercamos y él logra perseverar, hermanos, hemos ganado un hijo para Dios. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión, ser discípulos. Pero para eso tenemos que sacrificarnos. Para eso tenemos que posponer a nuestra familia y a nuestra seguridad económica, sabiendo que el Señor es el que nos cuida y que nos acompaña.
A eso nos invita el Señor. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Querido hermano, que Dios te bendiga por querer escuchar y compartir esta pequeña enseñanza. Vivamos orando por todos, unos por otros, en especial por nuestro sacerdote Paul y por nuestro diácono Gilberto. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.